y se comienza a hablar de la inteligencia emocional como este grupo, digamos, de habilidades, de categorías que ahora vamos a mirar, que nos permiten relacionarnos con los demás de manera adecuada, teniendo resultados, ¿no? Y que marcan la diferencia. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy, pero muy necesario, que es la inteligencia emocional. Y como siempre, lo vamos a conversar con nuestra psicóloga Viera Stenin. Viera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y con nuestro psicólogo Joaquín Barrios. ¿Cómo estás, Joaco? Bien, Fer, ¿tú qué tal? Vamos a ir directo a la pregunta para poder empezar con el tema, que es, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones y las de los demás y actuar en consecuencia a ellas. De hecho, este concepto surge a partir de que la psicología cambia un poco la mirada, de pasar de centrarse en la patología, en la enfermedad, a entender que las emociones son parte de todos nosotros, y que van a influir en quiénes somos, en las decisiones que tomamos y que tenemos que dedicarle un espacio, ¿no?, importante a conocerlas para entender quiénes somos y qué hacemos en este mundo. ¿Y por qué, o sea, por qué es tan como importante? Yo siento que se habla mucho, ¿no? En el tema de la inteligencia emocional, como lo importante que es y todo, pero nunca iba a entender, más o menos intuyo que podría ser la inteligencia emocional, pero ¿por qué es tan importante en nuestras interacciones del día a día? ¿Por qué se habla tanto? ¿Y cómo podría decir tú, ah, mire, esta persona tiene inteligencia emocional? Bueno, la importancia realmente es porque las emociones son parte de nosotros, son parte de nuestro día a día, son tan comunes como nuestros pensamientos. Es otra experiencia humana que tenemos, em, que paradójicamente no nos han enseñado tradicionalmente a estar tan en contacto con esta parte de nosotros que son las emociones. Entonces, por lo tanto, muchísimas personas no les cuesta incluso hasta reconocer qué sienten, y si no reconoces qué estás sintiendo, también va a ser difícil que puedas juzgar una situación y a ti mismo dentro de una situación y a los demás, ¿no? Porque tenemos que recordar que lo que guía nuestros comportamientos como seres humanos son las emociones, no Ujú. son los pensamientos, no es la parte racional. Se habla mucho de esto, pero realmente al final cada decisión que la persona termina tomando es más emocional que racional. Por más que uno haya hecho un análisis exhaustivo de una situación, te hayas preparado mucho le hayas dado muchas vueltas a una situación o a qué hacer o qué no hacer, el momento en el que tú tomas una decisión es por un impulso emocional, más que por la decisión, porque tú puedes tener en tu mente la decisión ya tomada, pero no ejecutarla. Ese Ujú. momento de la ejecución es racional. Y si comenzamos a entendernos como personas y a conocernos mejor desde ese lado, vamos a poder gestionarnos mejor en el mundo, gestionar mejor también las relaciones con los demás y poder como convivir con más armonía y con más, no sé, elocuencia, quizás con el resto, Ujú. con nosotros mismos también. Y tiene que ver entonces Creo, con, perdón, Viera, con como reconocer las emociones y ahí saber gestionarlas, o sea, qué hacer con eso, es un poco lo que dices. En parte sí, en parte tiene que ver primero con reconocerlas y con poder gestionarlas. Eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Em, ya después, si no podemos, también vamos a entrar un poquito más como en el detalle de qué implica, ¿no?, el desarrollo de Ujú. la inteligencia emocional en general, pero sí, va un poco por ahí. y yo pensaba un poco, Fer, en esto que dices de que lo escuchas, ¿no? Pero no se llega a entender qué es esto de la inteligencia emocional. Y creo que esto tiene que ver con que en el colegio, ¿no?, si regresamos hasta estas etapas, la forma, ahora está cambiando creo, pero la forma que hemos aprendido de mirarnos, de evaluarnos, tiene que ver más con cuánto y cómo usamos la lógica y la racionalidad, ¿no?, que con otras habilidades.
De hecho, a todos creo nos han tomado alguna vez una prueba de inteligencia y lo que se medía era el cociente intelectual, Ujú, ¿no? Hoy hay otro tipo de pruebas, hay otro tipo de evaluaciones que buscan otras habilidades, pero esto sucede porque cuando hemos ido creciendo y entramos, por ejemplo, en el mundo laboral, nos damos cuenta que esas habilidades lógicas y racionales no son suficientes para tener un buen resultado, para, ujú, digamos, tener éxito, ¿no? Profesionalmente ujú. o en la vida. Y es ahí donde se comienzan a mirar otras cosas diferentes a estas que en el colegio nos enseñaron. Y se comienza a hablar de la inteligencia emocional como este grupo, digamos, de habilidades, de categorías que ahora vamos a mirar, que nos permiten relacionarnos con los demás de manera adecuada, teniendo resultados, ¿no? Y que marcan la diferencia, ¿no? Si tú ves a alguien, imaginémonos a un vendedor, ¿no? Que sabe perfectamente lo que está vendiendo y se sabe detalladamente el producto, pero no sé, a la hora de la hora no sabe relacionarse, no es empático con el cliente, no va a vender nada, ¿no? Entonces, Claro. eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con estas otras habilidades menos conocidas, pero no por eso menos importantes, ¿no? Y ahora con lo que dicen me quedan claras, ahora, antes eran dos, ahora me quedan claras tres cosas, ¿no? Que es, uno, que tiene que ver con reconocer tus propias emociones, ¿no? Lo segundo, cómo las gestionas. Me imagino que tiene que ver con que no te sobrepases ciertas cosas, que cómo puedas controlarlas, etcétera, o gestionarlas bien. Y lo tercero, que es lo que tú dices ahora, que es la empatía, que es ya no la relación con uno mismo, sino poder entender al otro y las emociones del otro. No solamente es empatía, que tiene que ver con poder, no sé, no solamente sentir lo que, o sentir lo que el otro puede sentir o ponerse en los zapatos del otro, como se dice, ¿no? Existe este concepto también que fue introducido por Peter Fonagy que se llama mentalización, que realmente es una capacidad que las personas podemos desarrollar, no es que o la tienes o no la tienes, ¿no? Puedes irla trabajando también. Y la mentalización, para ponerlo en sencillo, es la capacidad de mirar al otro desde dentro y mirarme a mí desde fuera. Esa capacidad reflexiva en donde yo puedo mirar la situación del otro como si yo estuviese en sus zapatos y a la vez mirarme a mí como si yo estuviese fuera de mí, ¿no? Mirarme Ujú. como externo. Entonces, eso te da un panorama eh, mucho más amplio sobre las relaciones interpersonales que donde estoy yo y lo que me pasa a mí, ¿no? Y entender que el otro se puede estar sintiendo así, porque hay hasta cierto punto con la empatía como un entendimiento de que, bueno, respeto que tú te sientas así, Ujú. pero tal vez no del todo puedo comprender por qué es que te sientes así, qué procesos o qué cosas han pasado en esta interacción para que tú te sientas de esta forma. Entonces, a veces creo que la empatía puede quedar muy como, bueno, entiendo que tú te sientes así, lo respeto y esa es tu experiencia. Y la mentalización permite como profundizar un poco más, ampliar la conciencia sobre uno mismo y sobre el resto, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy interesante que tiene que ver con la inteligencia emocional, que se puede ir desarrollando y que realmente las personas también necesitamos un espacio seguro, ¿no? Sentirnos seguros como para poder explorar y desarrollar esto. Pero sí, en concreto para aterrizar con lo que tú estabas trayendo, lo que estabas comentando, Fer, la inteligencia emocional al final se compone de esas cosas, ¿no? De conocerme emocionalmente, de registrar mis emociones. Y acá hay otro concepto interesante que es la alexitimia, que es las personas que no tienen capacidad para describir o reconocer sus propias emociones, no les pueden poner nombre a lo que sienten. Y esto es una cosa patológica, o sea, estas Eso es personas medio tienen dificultad. problemático, de hecho, ¿no? Sí, sí, porque es una parte sumamente importante de la vida diaria, ¿no? De ahí la otra es la autorregulación, justamente el Ujú, control emocional por gestionar mis emociones. Luego, la automotivación es cómo dirijo mis emociones hacia objetivos que me son beneficiosos, saludables o cosas que yo quiero. Em, Reconocer las emociones de los demás, que era con lo que estábamos hablando hace un ratito, y también tener relaciones interpersonales, bueno, saludables, ¿no? Tener ujú, habilidades sociales, como ujú. decía bien en el caso del vendedor, ¿no? Si el vendedor no registra que
el comprador está molesto y tú le sigues insistiendo, si no logras registrar ese nivel emocional, claramente hay algo en tu inteligencia emocional que hay que trabajar un poco más porque si pudieras leer eso, sabrías que la persona no quiere que le insistas más y que estás Ujú. generando todo lo opuesto a tu intención, que puede ser muy buena, pero estás generando lo opuesto porque no estás leyendo una situación correctamente. Entonces alguien como una persona inteligente emocionalmente, digamos que es una persona, a ver, por un lado el tema reflexivo hacia adentro, introspectivo, ¿no? Hacia uno mismo, perdón, pero también tiene esa parte hacia afuera. Entonces, una persona inteligente emocionalmente podría ser una persona bastante, como que se mueve muy bien socialmente, digamos, como que una persona que se relaciona de una manera, no sé si la palabra es correcta, pero bien, logra conectar con personas, es un poco lo que tratas de decir. Sí, aunque no necesariamente, quizás se puede estar dejando entrever como si estuviéramos diciendo que la persona con inteligencia emocional es necesariamente extrovertida. Mm. Eh, Esto yo ahí pondría como un asterisco, ¿no? Una nota a pie Ujú. de página, decir que si es que se está dejando entender y pueden ir a nuestro capítulo de si soy introvertido o extrovertido para que lo escuchen y vean un poco más a fondo a qué nos referimos, pero capaz que cuando quieren interactuar sí lo pueden hacer de una manera madura, saludable, responsable, ¿no? Elocuente con el resto, eso sí, pero que no es que sea una persona que siempre, la persona que vemos sí teniendo un montón de amigos y un montón de interacciones sociales, no Mm. necesariamente tiene su inteligencia emocional bien desarrollada. Ya, me queda claro, me queda claro. Y, a ver, esa es una pregunta que también me pongo a pensar por experiencias propias, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era adolescente o preadolescente, 14 años, 13 años, a mí personalmente me costaba muchísimo identificar mis emociones y ahí gestionarlas. Entonces era un volcán que andaba por ahí que reaccionaba como le da la gana porque era un niño faltoso en algunos momentos. Pero poco a poco como sí me empecé a dar cuenta de todas estas cosas y empecé primero a reconocerlas, después a gestionarlas, después a entender, tener más empatía con el resto. No sé exactamente cómo se dio esa evolución, ¿no? En mi caso, pero yo me pregunto, alguien que, digamos, es considerado, entre comillas, que no tiene inteligencia emocional, ¿no? Como tú podrías decir, mira, esta persona no tiene inteligencia emocional o muy poca, ¿lo puede mejorar? O sea, ¿se puede como mejorar esas habilidades? ¿Es una habilidad? ¿Es algo innato? ¿Es algo que no se puede, que está en ti y nadie lo puede tocar? O sea, ¿cómo funciona eso? Yo creo que sí se puede mejorar. Em, no sé si diría que es algo innato, creo que sí hay personas que vienen con eso, ¿no? Y desde chiquititos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, mientras Joaquín hablaba, pensaba en mi hija, que desde muy chiquita en el nido me marcaban eso, ¿no? Como que era una niña que rápidamente entendía cuando los amiguitos estaban viviendo X situación y se acercaba y les hablaba y les preguntaba, incluso conmigo, ¿no? Ella venía y me decía, mamá, me siento así. Y yo decía, "¿No? Esta chica como, ¿Qué nivel? ¿qué onda?" Pero claro, ella podía expresar fácilmente sus emociones. em, y así llegó ella a este mundo, ¿no? No siempre pasa, pero sí creo que se puede desarrollar. De hecho, con esto que dices de la adolescencia, de tu adolescencia, la adolescencia es complicada y es un momento además en donde las emociones se viven intensamente, entonces es, digamos, normal, ¿no? Que durante esta etapa como sea mucho más difícil ser emocionalmente inteligente. Y con la madurez, pues esto como puede ir cambiando. Yo diría que sí, que se puede trabajar. De hecho, la psicoterapia, por ejemplo, puede ayudar muchísimo en esto desde el hecho de que se establece un vínculo, ¿no? Con un otro psicoterapeuta en el que van a ir pasando cosas, que hay que ir entendiendo. Em, sí, es una forma. Hay también cosas más prácticas como talleres, por ejemplo, para habilidades sociales, relaciones interpersonales. No diría que, no sé, pues que puedes llegar que si nunca has sido emocionalmente inteligente, puedes llegar a un nivel bastante alto, pero sí que lo puedes mejorar. Ujú.
Como lo suficiente como para vivir bien en sociedad, dirías. Sí, sí, La sí, mayoría de los vamos con casos. fe. Tendríamos, creo Con que, fe. creo que tendríamos que estar frente a una patología bastante más severa Mm, como para pensar que esto no es posible, ¿no? En casos, por Ujú, ejemplo, como de trastornos de personalidad, como la psicopatía, por ejemplo, ¿no? Si estamos frente a un trastorno de personalidad psicopático, la inteligencia emocional, digamos, no es algo que se va a poder desarrollar, ¿no? O sea, puede ser una persona que, para tomar el caso muy puntual, ¿no? Pero los psicópatas entienden racionalmente las emociones y las saben manejar muy bien. Por eso parece que son personas ujú, empáticas, pero realmente lo que son personas extremadamente manipuladoras y ujú, que son inteligentes, sí, racionalmente inteligentes, pero emocionalmente no hay. Más bien justamente lo que tienen es no solo una frialdad afectiva, es como no hay afecto, ¿no? No hay afectividad. Em, por eso es que la noción de normas y tal, como que no aplica. ujú. Este, pero bueno, ¿no? Si vemos como casos un poco más extremos o de patologías más graves, ya hablar de inteligencia emocional como que podría quedar un poco fuera de la mesa, pero digamos que para el común o el grueso de la población sí es algo en lo que podemos trabajar, ¿no? Y ahora que mencionabas, Joaco, como que está como gran diferencia, ¿no? Ya patología y todo. Y me ponía a pensar un poco también en niños, ¿no? Y también un poco con lo que decía Viera, que era, hablaba de su hija. ¿Qué pasa si es que, digamos, tú eres padre, ¿no? O madre, y tú, digamos, te consideras que no eres una persona inteligente emocionalmente, pero quieres que tus hijos sí lo sean? O sea, se puede hacer como, ok, yo no soy inteligente emocionalmente, o al menos como me he dado cuenta de eso, pero quiero que mis hijos sí lo sean. ¿Cómo se maneja esa situación o cómo se puede como enseñar a los niños la inteligencia emocional? Bueno, yo diría que primero si te haces esa pregunta y logras reconocer que no eres, es que algo eres, ¿no? Porque de algo te estás dando cuenta. Dos, primero trabajar en uno mismo, como papá, como mamá, ¿no? Para que en el día a día, en la relación con nuestros hijos, podamos enseñarles, mostrarles, ¿no? Em, tres, o dos o tres, ya no me acuerdo qué punto era. Confiar en el colegio y los vínculos que este ofrece, ¿no? Los niños Ujú, no están solamente en nuestra casa y no se relacionan solamente con nosotros como padres. El colegio también es un espacio para desarrollar habilidades. Y por último, confiar en lo que viene con este niño. Puede que yo no lo tenga, ¿no? ujú, O que no haya sido algo con lo que yo nací, sino que lo desarrollé. Y puede que al contrario, que tenga un hijo que, ¿no? Como la mía, vino con esa con habilidad ese dentro del hardware. paquete, digamos. Sí, hay talleres para niños también, ¿no? Ujú, Hoy en día hay muchísimas cosas, espacios, por ejemplo, las actividades que hacen los chicos después del colegio, ¿no? Son espacios que más o menos que te obligan a ujú. desarrollar estas habilidades, ¿no? Sí, ahora están metiendo bastante el mindfulness en los colegios, Ujú. para Es los chicos. importantísimo. Y eso en verdad es muy bacán que esto haya pegado tanto, porque es como la occidentalización de la meditación y la verdad que es muy práctica para nuestro ritmo y nuestro estilo de vida como occidentales. Y la verdad que tiene, o sea, la meditación en general, si hablamos de inteligencia emocional, la meditación es una vía que puede ayudar a potenciar esto de manera muy, muy veloz, muy potente, muy profunda también, y no entra por lo racional ni por lo lógico, no es seguir aprendiendo que esto es así, que es así, que esto es así, porque al final terminas tratando o sea, puede pasar, ¿no? Si está bien hecho o no, pero puede pasar que terminas educando sobre inteligencia emocional a través de la parte racional. Y es Claro. un poco, es paradójico porque, ¿no? Estás metiendo algo por una vía donde, entonces, qué mejor que enseñar la inteligencia emocional desde la emocionalidad. Y por eso los talleres de los que habla Viera son muy importantes y también que esté tan de moda como el mindfulness, por ejemplo, y esto en niños, Ujú,
porque ayuda un montón a que se pongan en contacto con lo que les pasa, con lo que le pasa a los demás, con abrir como una perspectiva mucho más amigable sobre las emociones y saber que es normal sentir cosas, está bien sentir lo otro, ¿no? Entonces, Y eso es que súper bueno. esperemos que no sea una moda y que sea algo que se quede también. Así es. Y bueno, para cerrar el capítulo, para poder concluir y poder sintetizar todo lo que hemos conversado, voy a hacer dos preguntas. La primera se la mando a Juan, que es algo que ya conversamos previamente, ¿no? Que es, en resumen, ¿cómo identificamos si tenemos inteligencia emocional? Ujú. Con estos podemos hacer un pequeño como test eh, personal y pregúntate a ti mismo o a ti misma si te conoces emocionalmente, o sea, si eres consciente de qué emociones sientes, si logras regular tus emociones de manera satisfactoria, digamos, si no te dejas llevar o no sientes que te ganan, si sientes que tienes automotivación, es decir, que tus emociones te sirven para lograr o cumplir objetivos que para ti son importantes, si logras reconocer también las emociones de los demás y puedes, que es el siguiente punto también, modular o ver influidas también tus relaciones interpersonales en función de estos conocimientos, ¿no? De tus emociones, de las emociones del resto, gestionar un poco los vínculos a partir de eso. Si sientes que tienes como desarrolladas o desarrollados estos puntos, es muy probable que tengas una inteligencia emocional también bien desarrollada. Si hay puntos en los que sientes que acá no tanto, o esto no me pasa, o acá definitivamente tengo dificultades, pues tienes puntos en los que puedes trabajar y mejorar. Importantísimo hacerte esas preguntas a ti mismo, ¿no? O sea, Mm. para poder identificarlo. Y si nos damos cuenta, hicimos el test que nos dice Joaco, nos hicimos las preguntas y decimos, no, no soy inteligente emocionalmente, ¿cómo lo puedo mejorar, Viera? A ver, lo primero, darle un espacio a las emociones. Comenzar por, ok, vamos a reconocer qué estoy sintiendo en este momento, ¿no? A veces es necesario para eso hacer una pausa, a veces ayuda a escribir, ¿no? Escribir y tratar de registrar qué estoy sintiendo, ¿no? Puede que escribamos un párrafo primero y que luego vayamos entendiendo que en ese párrafo sentimos tristeza, ¿no? O ira o X. Y dos, darle un espacio al analizar qué hago con esa emoción, cómo la gestiono, cómo actúo, ¿no? Si estoy sintiendo tristeza, ¿qué hago con esa tristeza? ¿Me permito llorar o le quiero tirar un puñete a la pared? ¿No? O quiero salir corriendo, ¿no? Si es que estas cosas se vuelven muy complicadas porque, claro, ¿no? Yo puedo recomendarlo, pero para alguien que no ha desarrollado la inteligencia emocional puede ser difícil hacer esto solo. Otra vez, buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda en talleres, en espacios grupales y por último en la psicoterapia. Importantísimo, importantísimo darnos cuenta, como dice Joaco, importantísimo poder empezar a hacer nuestro camino para poder mejorar en esta área que es tan importante. Esperamos que la gente que nos haya escuchado le haya parecido súper útil todos los consejos que nos han dado Joaco y Viera. Y gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias a todos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.